Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este taller clínico llamado El amor aún entre el narcisismo y la diferencia, dictado por la licenciada Ana Lía Schreiber, a quien le damos la palabra. Pero no espero a que lo veamos a los chicos. Bueno, no, me gustaría verlos, ¿no se Sí, vos puede? los podés ver si pones la pantalla en galería o algo así. Igual en celu por ahí tenés una vista un poco más acotada, ¿eh? Pero yo tengo, o sea, no los veo en este momento. Lo único que hago es, tengo la imagen del taller. Ahora sí. Ah, buenísimo. Ah, ¿cómo les va? No, me asombré, sí. ¿Cómo te va, Adriana? Un gusto verte. Saludo a gente que ya conozco, de otras. Bueno, les doy la bienvenida. Y no sé si vamos a esperar a que entren todos, porque todavía falta, ¿no? Bueno, no los veo a todos. Les comento un poquito de mí porque me pidieron que me presente. Bueno, hace 35 años que me dedico al psicoanálisis y tuve la infinita suerte de que en tiempos en que yo estudiaba, alguien, por azar, eran eso lo van a saber los que son de mi generación. Era la época de que se acostumbraba a hacer grupos de estudio de psicoanálisis, de marxismo, etcétera. Y una compañera me dice, ¿venís un grupo? Sí, dale, qué sé yo. Y era Mazota. Mazota fue el que introdujo a Lacan en la Argentina. Y tuve la infinita suerte de estudiar con él y me marcó para el resto de mi vida. Estudié Freud con él, no Lacan, pero la lectura de Mazota. Y eso hizo que, bueno, estuviera como miembro de una escuela de psicoanálisis durante 20 años. Y bueno, eso fue, me cambió, me marcó para el resto de mi vida y es una pena que en el proceso tuviera que irse. Después murió en España. Porque la particularidad que tenía la lectura de Mazota, que es la de Lacan, de Freud, era que por primera vez yo había encontrado una lógica para el psicoanálisis. Si no, es todo como, no tenía una estructura lógica, por lo menos para mí, hasta, digamos que Lacan hizo la relectura de Freud. Esto no implica que no Freud, ¿no? Porque me lo han preguntado. ¿Vos sos lacaniana, entonces no sos freudiana? Es una pregunta tonta. No hay psicoanálisis sin Freud. No hay nada para decir, de nada, simplemente. Bueno, esta es más o menos mi presentación. Ah, sí, soy jubilada por la universidad también, pero bueno, sin importancia. Vamos a empezar. No sé si están todos. ¿No tienen idea? No me escucha Sí, 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 Laura. te escucho, Ana. Sí, empezá cuando ¿Están? quieras. Igual está abierta la Ah, sala de espera. El que llegue un poquito tarde puede ingresar directamente. Y después queda la bueno, grabación, ¿sí? sí, eso es muy importante. Eh, lo que sí quiero decirles es lo siguiente. No tengo ningún inconveniente. Bueno, primero les sugiero que tomen nota de las preguntas que le aparezcan. Perdón que me meta en esto, porque para que no lo olviden. Y si tienen que intervenir y preguntar, no tengo ningún inconveniente que me interrumpan. ¿Se entiende? Perdón, el tonito, el tonito maestrita. Realmente no lo tengo, porque no se puede avanzar si uno no entiende lo que el otro está diciendo. Y si en ese momento no vale la pena hablar, bueno, toman nota y me lo preguntan al final, es lo mismo. No, es lo mismo, no, lo deciden ustedes. ¿Sí? Bueno, eh,
El amor aún tiene un juego, no sé quién lo pescó. Aún es el seminario 20. Entonces es un juego en ambos sentidos. Aún por Ancor, por el seminario 20, y aún como pregunta, pregunta. Y el amor aún además tiene otra connotación. No pensaba hablar de esto, pero sí lo voy a decir. Estamos en tiempos donde el amor es devaluado. En lo social está devaluado. ¿Por qué está devaluado? Ahora vamos a entrar en el tema del narcisismo. Porque hay una tendencia, esto ustedes lo saben, en lo social hay una tendencia a rechazar el inconsciente, porque se trata solo de la imagen. Y el amor a la imagen es narcisista, no hay posibilidad de amar. Ni siquiera está considerado algo valioso, no en la singularidad de cada uno, ¿se entiende? Sino como, bueno, es una época complicada esta. Entonces el aún también tiene esta connotación, ¿sí? Aún perdurará, porque el amor narcisista no es amor, es amor pasivo. Bueno, ahora vamos a ver esto, ¿sí? Lo otro que quería decir es que el título tiene un error escrito por mí, pero lo pensé después que lo mandé y ya está. El título es Del narcisismo a la diferencia. ¿Cuál sería el error? Yo tenía que haber escrito del narcisismo a la aceptación de la diferencia. ¿Por qué? Porque el narcisismo no desaparece porque uno ame no pasionalmente o no en términos del narcisismo. Y respecto de la diferencia, es tan amplia la palabra, ¿sí? Porque cualquier ser humano, en tanto está en el lenguaje, mínimamente, por lo menos la diferencia de sonido se escucha. O sea, puede entender las diferencias. No podrá decir diferencias significantes, pero sabe lo que es la diferencia. Otra cosa, ¿no? Otra cosa es aceptar la diferencia del semejante. Eso ya es otra cosa. Por eso digo la aceptación de la diferencia. Freud, esto lo conocen, plantea la diferencia, digamos, plantea el amor como amor narcisista. Estoy hablando del texto Introducción del Narcisismo, ¿sí? Y recuerdan que, y él dice ahí, lo que dice es que, digamos, voy a decir antes en un momento habla de que en la psicosis no hay posibilidad de establecer un lazo con el otro. En la neurosis sí, pero es un lazo, en la posibilidad de establecer un lazo libidinal, estoy tomando los términos de Freud, está dada desde la fantasía, como diría Freud, nosotros llamaríamos fantasma, ¿verdad? Digamos que sitúa el amor respecto al narcisismo, ¿no? O sea, la elección de objeto narcisista, lo rechazado, lo amado, lo idealizado, etc. O sea que podemos decir que todo lo amoroso pone en juego a la persona elegida, pone a la persona elegida en el lugar de su propio fantasma. El modo en que uno ve al otro, ¿sí? En realidad no lo ve. Ve el que tiene en su cabeza. Y esto vale en su cabeza, perdón, vamos a ser correctos, en su fantasma. Obviamente, y esto vale
no solo para las parejas, vale para un hijo. Digamos, los grandes temas con los hijos son no tolerar que el otro sea quien es y no el que uno tiene en la cabeza, ¿verdad? O sea que coincide con un ideal de uno o a veces con algo rechazado, ¿no? O sea, coincide en el fantasma de uno, pero no coincide en lo que el otro es realmente. Digamos, todo amor, ¿sí? Parte de este equívoco estructural. Que el que yo tengo, no, lo voy a decir banalmente, que la persona que tengo frente a mí, quiero que coincida con lo que yo creo que él es. Ese es el narcisismo, sin ninguna duda. Ni nombro las parejas porque lo doy por obvio, ¿no? Es así. Por eso Lacan habla en el seminario 20, en este de la UN, de odio-enamoramiento. O sea, si amás, también odias. Y ojo que Lacan no se refiere solo al amor narcisista. Se refiere que el amor y el odio van de la mano. Entonces las preguntas serían, no, voy a comentar algo, y hace un comentario respecto de un filósofo griego, Eratóstenes, que decía que Dios era el menos sabio de los mortales, porque en tanto no sabía odiar, tampoco podía amar. Fuerte, ¿no? Más allá de la fe, no estoy hablando de la fe en absoluto, ¿eh? O sea que no es nuevo esto estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que cuáles serían las preguntas? ¿Qué es el amor en psicoanálisis? ¿Es posible a través de un psicoanálisis aceptar al pequeño otro, al semejante, como realmente es y no como uno quiere que sea? Oírlo, verlo, como un otro distinto de mí y tolerarlo. Digo lo de oírlo, verlo, porque se trata de ambas cosas. En un primer momento, hay muchísimas cosas que no ve en algo del narcisismo, pero luego no tolera esa diferencia, ¿sí? Surge fácilmente de todo esto que tanto en lo singular como en el lazo social no se soporta la diferencia. Y esto, bueno, genera rechazo a la diferencia, ¿sí? En distintos niveles, y en lo social es más grave aún, no porque sea divertido rechazar a nadie en lo singular, es más grave aún porque eso lleva a la segregación y aún al exterminio, ¿no? ¿Qué es lo que no se tolera en realidad? Que el otro es un ser humano igual que yo, eso es claro, pero tiene diferencias que yo no tolero, ¿no? Simplemente, perdón, estoy hablando, pensé en Estados Unidos, no hay, ¿no? El, el rechazo a los negros, que todavía sigue vigente, tiene que ver con que eran esclavos. Bueno, primero, son como yo, pero no son como yo. Entonces no tienen derecho a nada. Y el hecho que sean distintos, pero que aún así sean como yo, eso es lo que no se tolera.
Digo, uno no va a tratar de exterminar a los monos, bueno, salvo que convenga por razones económicas, digo, pero si no, no se le va a ocurrir a nadie. El tema es que son seres humanos igual que yo, pero no son como yo. Pónganlo por donde quiera, las guerras de religión, la esclavitud. Bueno, Lacan comienza hablando en el seminario 1 ya, respecto del amor narcisista, ¿no? Habla ahí de las tres pasiones del yo. ¿Qué es una pasión? Viene de patos, griego, es padecimiento, ¿no? Las tres pasiones del yo son amor, odio e ignorancia, ¿sí? Lo de ignorancia no lo voy a desarrollar, pero tiene que ver con el no querer saber lo que uno sabe, pero no quiere darse cuenta de que lo sabe. Y esto tiene directa relación al inconsciente, ¿sí? Por eso, ya que empecé con esto un poco, el amor de transferencia, ¿sí? Es amor al saber, por eso lo llamamos amor. Sujeto supuesto al saber. Lo, el atribuirle saber al otro despierta amor. Obviamente, esa es la transferencia, pero no se trata de que el analista se la crea. Digamos, para los analistas ninguna de las tres es válida. En ninguno de los casos tiene que estar situado ahí. Y es un tema, ¿no? Digamos que no debería participar en ninguna de las tres pasiones. Primero la nombra como pasión del yo, después la va a nombrar como pasión del ser, más adelante. ¿Qué es pasión del ser? ¿Qué es el ser en psicoanálisis? Saber el objeto A. Ahora sí pregunten, el objeto A, ¿conocen la fórmula del fantasma? Ese barrado, el sujeto barrado, en relación al A. ¿Qué es el A? El A son todas las demandas del otro, y de lo que se trata en cada vuelta de un análisis es que se vacíe eso, porque eso tiene una satisfacción pulsional, obviamente, es goce, ¿sí? Entonces, el objeto A es aquello que determina al ser. El ser parlante, cuando Lacan habla de ser, está hablando del ser fantasmático, el A, ¿sí? Y además es lo que determina, cuando es lo que determina la posibilidad de un sujeto. ¿Recuerdan lo que era un sujeto? Lo que representa un significante para otro significante, que parece una pavada, pero no es ninguna pavada. En este sentido, si uno lo repite como un mantra, sí. Pero el tema con el objeto A, con el sujeto barrado, es que eso da cuenta de la enunciación. De la enunciación, eso da cuenta del, de que el significante no es un signo, o sea, que es equívoco, que no va por la vía del sentido, sino eso que se escucha solo si hay deseo del analista, no de la persona, del analista, ¿sí? Entonces, si se vacía el A, ¿no? De las demandas del otro, opera como causa de deseo. Y entonces, si opera como causa de deseo, pero no una vez, yo creo que, considero que
no hay castración, hay castraciones. El tema es que si en el recorrido es posible llegar a pasear por todo el fantasma, con límites, porque hay cuestiones que no son movibles, entonces uno habla de castración. Cuando el A, en lugar de... el A es el inconsciente mismo, ¿se dan cuenta de eso, no? ¿Me siguen en esto? El A es el inconsciente, simplemente. Pero en el esquema, Lacan lo sitúa, bueno, en relación al deseo y al fantasma. Si no se entiende algo, sí, bueno. O sea, Perdón, Analía, una preguntita. El A sería, a ver, si bien el fantasma es la respuesta del neurótico, ¿no? La respuesta que da el neurótico a la falta del otro, digamos, ¿no? Y el objeto A sería el modo, ¿no? El modo en el que el sujeto, digamos, como en el prisma con el que que mira o que se sí, conecta con esos otros, ¿verdad? sin duda, claro. Está como, está muy relacionado, por eso vos estás relacionando objeto A con fantasma, digamos, ¿no? Es la relación entre el sujeto agarrado y el fantasma. Eso es, sujeto, qué lástima que no lo escribí y lo pasé, perdón, me falta el pizarrón. Sujeto barrado, vieron que tiene Losange, Losange A, sí. exacto. ¿Eso qué quiere? Eso es, pero ¿qué? El AE son las demandas del otro, por eso digo, eso es un saber que uno no sabe, o mejor dicho, que no quiere, no, en la casa, está reprimido, eso está reprimido. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos se entiende? ¿Sí? Bueno, a medida que avanza un análisis, obviamente, perdón, quiero hacer una aclaración. Que esté reprimido no quiere decir que no opere, que alguien no pueda manejarse en la realidad porque es un neurótico. ¿Se entiende? O sea, que no opere algo de la falta, porque si no, no estarían ni el fantasma, ni la represión, porque ¿qué faltaría en ese caso? La operatividad del nombre del Padre, ¿no? ¿Qué es lo que no funciona en la psicosis? La forclusión del nombre del Padre. Hasta acá, más, más o menos me siguen, ¿sí? Más o Sería la metáfora paterna, digamos, ¿no? Digamos, la eh, metáfora paterna, sí. claro, el complejo, digamos, el complejo de Edipo castración. Claro, vale para Claro. todos, eso no Sí, sí. cambia. Podrá Lacan tratar de situar cada mes, cada vez a lo largo de sus seminarios más, más claramente para que no haya equívoco. Por eso da tantas modificaciones. Apela a la lógica, a la topología, a los nudos. ¿Por qué? Porque trata de que sea lo menos equívoco posible. Porque sabemos lo que pasó con los posfreudianos, ¿no? Han sido muy buenos analistas, por Dios, pero cada cual entendió lo que entendía. Y fue complicado. Por eso aparece Lacan como el Salvador, ¿viste? Entonces, eh, si se vacía, opera como causa de deseo y ahí sí está el sujeto barrado. ¿Sí? Bueno, el ser, podemos decir, es el fantasma mismo, el A. O sea, Lacan pasa de decir la pasión del yo a la pasión del ser, o que está manipulado por el fantasma. ¿Hasta acá? ¿Bien? En otro lugar, él dice,
En el comienzo él sitúa al narcisismo, digo yo, ¿no? Pero luego va a hablar de el amor como don activo. Don, saben lo que es en psicoanálisis, ¿no? Es decir, ya no se trata del narcisismo. El amor es esto, un don activo. Es decir, es algo donde se ve al otro, ¿sí? Pero la condición es que opere la falta, que en el narcisismo no sucede. Y cuando el semejante deja de ser su espejo narcisista, ¿sí? Y en ese caso ya no se trata, o sea, que deje de ser el espejo narcisista tiene como condición la castración, indudable, ¿sí? Y no se trata, ya que no se trata de la pasión, sino del amor. Y Lacan dice algo que me parece interesante de plantear. El amor es una contingencia. El problema, ¿qué quiere decir una contingencia? Que puede o no suceder a lo largo de una vida. El amor, no estoy hablando del narcisismo, el amor en términos de un buen encuentro, ¿sí? Y dice algo muy interesante porque uno no se detiene a pensar esto habitualmente. Dice, el amor es contingente, puede o no suceder. El problema que tenemos los seres humanos es que lo creemos necesario, en términos lógicos, ¿no? Contingencia es lo que sucede contingentemente, por azar, y necesario es que no podría no suceder, ¿sí? Y es una lástima, dice, que piense así. Esto no quiere decir, digo porque no siempre alguien se encuentra con el amor. Esto no implica que no puede haber gente que rechaza el amor. ¿Se entiende que son dos cuestiones distintas? Hay buenos y malos encuentros en la vida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero hay casos donde alguien puede rechazar lo que más quiere, o puede rechazar eso. Con respecto a la contingencia y lo necesario, es difícil pensarlo así, ¿no? Porque uno piensa, ¿y por qué no? ¿Por qué a mí no me toca? Lo piensa como una responsabilidad. No, es contingente. Puede o no suceder. Otra cosa es que alguien se dé cuenta, porque está en un análisis, de que cuando es amada lo rechaza, o todas las vertientes tremendas que pasan en los avatares del amor, ¿sí? Ahora bien, es desde la falta, ¿sí? Desde la falta, desde la causa de deseo, donde es posible amar y desear. Y hay algo muy interesante, porque el amor y el goce femenino, y acá no es una cuestión de géneros, el amor y el goce es femenino. Eso no, porque tiene como, ¿por qué? Porque en lo femenino, y acá no importa si es una mujer o un hombre, ¿se entiende? Un hombre puede atravesar un análisis y estar en una posición femenina. Femenina no quiere decir que sea homosexual. Femenina quiere decir que su amor y su goce tiene relación al inconsciente. El goce femenino, que puede estar en un hombre, tiene como condición la relación al inconsciente. En el hombre, no necesariamente. El goce fálico, ¿qué es? Es el goce que tiene como símbolo el pene,
¿no? Pero no solo es eso. Goce fálico también es el goce de hablar. Pero lo que importa en lo que estamos hablando es que lo fálico en el hombre está situado en el pene. La mujer, esto lo recuerdan cuando dice, dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, dar lo que no se tiene, el falo, a alguien que no es, el falo. La lógica del falo, no sé si la tienen, porque la mujer toma para un hombre un valor fálico, y el hombre para la mujer, o sea, el hombre para la mujer, lo que busca, esto es Freud, podemos decir, busca el pene o busca un hijo, en términos de Freud. En términos de Freud no busca el pene, busca un hijo. ¿Sí? Entonces, el goce fálico, que está en relación al pene, está siempre. La mujer, el goce femenino, está en relación tanto al goce fálico como a su relación al inconsciente. Por eso acá aparece un bardo, porque Lacan dice, la mujer no existe, ¿se imaginan? Por poco lo matan. Porque fue primero porque dice, no, la mujer es no toda. Entonces, y después dice, la mujer no existe. Y cuando dice la mujer no existe, en realidad es un elogio, o es una verificación de algo que sucede. El goce femenino, del goce masculino es bien claro, es el pene. Punto. ¿Sí? El goce femenino la mujer no tiene. Y dice algo muy interesante. La mujer no sabe o no quieren hablar. Lo dice así, ¿eh? O no saben o no quieren hablar. Pero, ¿cómo se puede saber cuánto goza una mujer? Realmente, ¿cómo se puede saber? No hay una marca para todas igual. Y dice, la mujer, el AS, está barrado, porque no es toda, goza del goce fálico y del inconsciente. Pero además no se sabe cuánto goza. Por eso lo que plantea es la mujer total, porque además ahí el AS, si no se barra, es totalmente un absoluto, y no lo es. Entonces dice algo que a mí me parece interesante. Dice, es una por una. ¿Sí? Es una por una. Con cada una se sabe puede ser el goce, pero en esa relación únicamente. Bueno, entonces, la condición para amar es la castración. Pero con respecto a esto que hablaba, voy a completarlo, porque también dice ahí algo mucho más complicado y que generó mucha controversia. No hay relación sexual. Lo han escuchado eso, ¿no? No es tan estúpido Lacan para plantear que no se coge. Pero lo que está diciendo es, en tanto de la mujer no se puede saber cuál es su goce. Y en tanto es no toda, es ilimitado lo que puede gozar. ¿Sí? Por lo tanto, no se puede escribir, bueno, lo dice así, no voy a meterme a la función del escrito, pero en tanto no se puede saber, no se puede hacer de 2 1, no se puede
¿Se entiende? No hay relación sexual en términos de Lacan, está diciendo, no es posible hacer equivalente el goce fálico al goce, salvo, y no es relación sexual tampoco, que un hombre atraviese un análisis y una mujer también, obviamente. Y en ese caso no es que hubiera relación sexual, sino podría acceder al goce femenino. Pero tampoco, no es posible, y esta lógica ustedes la conocen, porque es la lógica del psicoanálisis, no es posible hacer de dos una. ¿Me siguen hasta ahí? Más o menos. Porque si no, el amor sería narcisista, nada más. Entonces, no hay relación sexual que se pueda escribir, porque tanto el hombre como la mujer gozan de modo absolutamente distinto. De hecho, él dice, el hombre goza de su falo. Bueno, se trata del goce del idiota, pero a mí me llevó tiempo entender. No está diciendo que los hombres son idiotas, no creo que Lacan lo toleraría. Pero, ¿qué está diciendo? El goce de la masturbación es el goce del idiota. Esto no quiere decir que la mujer no se pueda masturbar, pero en la relación al otro, goza con el pene. ¿Hasta ahí? Ah, ¿qué tal, Andrea? Bueno, voy a mirar un poco y sigo, ¿no? Entonces, la condición para poder aceptar la diferencia es la castración, simplemente. Y si eso opera, opera también el deseo, no solo el amor. Ojo que no es lo mismo. En el seminario de la angustia, Lacan dice, solo el amor permite al goce condescender al deseo. Lo conocen esa frase. Es decir, solo el amor posibilita que el goce, ¿no? Que no tiene nada de malo, a ver, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser el deseo, necesariamente. ¿Se entiende la diferencia? Podemos decir así. Agrega algo más, dice, el goce del cuerpo del otro no es signo de amor. ¿Sí? El goce del cuerpo del otro no es signo de amor. ¿Sí? Solo el amor permite al goce condescender al deseo, es decir, uno goza en relación a su propio fantasma. Hablo de lo femenino, ¿no? Y entonces, cuando ya no se trata del narcisismo, ¿de qué se trata? De que opere la falta, ¿no? Y sea posible el amor, el goce y el deseo. Pero además que sea posible que ese que tengo frente a mí, no, yo no quiera reventarlo a palos porque no es el que yo pensaba que era, o porque le exija que tiene que ser ese. Y esto es todo el tiempo, ¿no? Y simplemente porque no coincide con la A del fantasma, ¿sí? Parecen obviedades esto, pero los grandes conflictos humanos están puestos en esos términos. En este momento creo que mucho peor, porque ya no se trata del amor y el odio solamente, que se trata de la agresividad narcisista. La furia, yo cuando hablé de amor-odio, odio-amoramiento, no se trataba de la agresividad del yo. ¿Se entiende?
se trataba del amor ya no narcisista. No es que eso va a eliminar, uno no se vuelve bueno porque se analice, a veces se vuelve malo. Estoy bromeando un poco, ¿no? No, pero no se trata de la agresividad del yo, que no es en sino la del super absoluto. yo. Me meto con el super yo. No, digo, No, está bien, me sonaba, por eso me sonaba que no sé, escuchaba algo de esto. Está bien. pero yo soy muy cauta con el tema del super yo. ¿Sabes por qué? Porque lo digo siempre, lo digo en cualquier lado, ¿no? No porque considere que el super yo no exista, obviamente, pero a mi gusto y como yo entiendo la clínica, hay un exceso de lo superyoico, cuando en realidad lo superyoico va por la vía de la culpa. Eso es lo que no me gusta. No porque no exista la culpa, sino que lo único que a uno le interesa es la responsabilidad subjetiva. Obviamente, la responsabilidad del sujeto, ¿no? Porque si no es como... Y muchas veces eso es muy superyoico. ¿Y a mí qué? ¿Qué haces con eso? No, estoy hablando no con un paciente, ¿no? ¿Qué haces con eso? Y es como que te inocenta, y como la época va hacia esa posición de inocencia, ¿no? No sé si se acuerdan, podemos charlarlo después. Digo, ¿por qué digo lo que dije de la época va a la posición de inocencia? Porque hay una caída del lugar de la palabra, ¿no? Una caída del lugar del valor de la palabra humana, en el sentido de, bueno, las fake news. ¿Quieren un ejemplo claro? Está naturalizado que se te está mintiendo en la cara y es parte de la época. Es normal que te mientan y uno lo sabe y lo toma. Más o menos se entiende cómo lo pienso. Es como si... ¿Qué hay en el psicoanálisis? Lo único que hay es la transferencia, el deseo del analista y el decir del analizante. Lo que él dice. Punto. No sé si se entiende. Siempre que el analista no haga obstáculo en la transferencia, que es una tragedia cuando pasa eso. Entonces, primero que creo que es el único discurso vigente que va en contra del discurso de época, porque está fundado en lo que se dice, ¿sí? Lacan lo dice con todas las letras y no ahora. Que se diga queda olvidado y la gente no entiende de qué habla. No, los analistas con formación sí. Que se olvida que lo importante no es lo que dijo. No, no me malinterpretes. Lacan lo que está marcando es, ojo, no hay más que lo que alguien dice. El hecho de decir, porque lo único en que está fundado el psicoanálisis es en la palabra. No hay nada más. Sí, la transferencia, el amor, obviamente, ¿no? Hasta acá más o menos esto se entiende. Sí. Bueno, entonces había dicho que solo el amor permite el goce con descender al deseo, pero uno goza en relación a su propio fantasma. Es decir, que el objeto A solo es causa de deseo si se vacía de las demandas, de los mandatos del otro. Digamos que el goce es maravilloso, ¿no? Pero no es el amor. Simplemente. Ni tendría por qué serlo. Por la misma razón, en algún lugar, no, en el seminario Ancor, Lacan dice, hacer el amor es poesía. El acto es la perversión polimorfa del macho, el acto sexual. Hacer el amor es poesía.
el acto sexual, es la perversión polimorfa del macho. No es ingenuo, ¿sí? Cuando dice esto, porque pareciera que nos pone a las mujeres, no sé si hay varones porque no los tengo acá enfrente, nos pone a las mujeres en un lugar casi privilegiado. El tema es que, como dije, el goce femenino contiene como condición la falta, y eso puede sucederle también a un hombre. Es interesante porque en seminarios más adelante, no me acuerdo exactamente cuál, Lacan respecto de la interpretación, ¿no? Decía, no soy suficientemente poeta, cosa que no es común en Lacan situarse como que algo falta, ¿no? Quiero decir, es poesía, quiere decir que está en la relación a la palabra, eso está diciendo. Es relación a la palabra. Bueno, yo había hablado de que amar tiene como condición la falta y ese es el goce femenino, ¿no? O sea que podemos decir que el goce femenino está en relación al otro barrado. Y esa es la razón por la que se trata de que es una por una. ¿Sí? Y esa es la razón por la que Lacan plantea que no hay relación sexual que se puede escribir. El amor tiene como condición que opere la causa de deseo. Esto es, no que sea narcisista y que sea mi imagen, a mi imagen y semejanza, digamos, ¿no? Bueno, o sea que tiene como condición la castración. Y es, cuando hablé de goce fálico, quiero hacer algo más. No sé cuántos saben de esto. Lacan, ¿qué es el goce fálico? Es, por un lado, el goce de órgano. Goce de órgano, sí. ¿Cómo? Sí, el goce del órgano, sí. Sí, el goce del idiota. Las mujeres también gozan, se masturban. Pero por otro lado, quiero hablar de qué más es el fi mayúscula. Fi mayúscula. Tenía que haber escrito, bueno, lo siento. No, el falo escrito como fi, el signo fi mayúscula. ¿Qué es eso? Es el falo simbólico. ¿Qué quiere decir que un falo? Te lo voy a decir la definición. El fi mayúscula es el falo simbólico. Es un significante que no tiene significado, cuyo soporte es en el hombre el pene, el goce fálico. Pero es condición el falo simbólico, el fi mayúscula, para que sea posible que se articule, por eso es un significante que no tiene significado, pero es el que ordena la significación en el lenguaje, ¿no? El hecho de que eso no tenga significado, pero tiene como condición la castración y que los significantes operen como significantes. ¿Qué digo cuando digo que el significante opere como significante? Muy sencillo, que sea equívoco y que eso posibilite que haya un sujeto respecto de eso. O sea, fi mayúscula es por un lado el goce fálico, pero también
es el falo simbólico. ¿Alguien por casualidad leyó el escrito La significación del falo alguna vez? Hola. ¿Sí? ¿Vos sí? Bueno. No. Bueno, ahí dice, es lo que posibilita que los significantes operen como significantes. Dice mucho más. Ese que, lo voy a decir en términos distintos. ¿Qué quiere decir que los significantes operen? Es el que posibilita la significación en el lenguaje. ¿Qué diablos es la significación? Que el significante opere como significante. No tenga, que la enunciación sea posible, que no esté pegado a un solo sentido. Esto es lo que posibilita que haya un análisis. Si no, ¿de qué está hablando? Si uno cuando te dice, como mi mamá, ¿por qué uno le pregunta? Bueno, ¿por qué por qué uno le pregunta, su mamá? Estoy diciendo cualquier cosa, no, no. Porque supone que hay más ahí. El equívoco del lenguaje, todo esto que parece recontra obvio, porque es obvio para uno porque le funcionan como significantes. Pues si no, ni siquiera podemos hablar de sujeto. Sujeto barrado, no es posible. Bueno. O sea que de todo lo que hablamos, tiene como condición la castración. O sea, el vaciado de las demandas que nos constituyeron y que obviamente están ligados a lo pulsional. Lo digo en términos freudianos. Provocan satisfacción pulsional. Y cuando digo satisfacción, como cuando digo goce, no estoy diciendo que tenga que ser simpático, porque los seres humanos tenemos como condición la repetición. Y podría ser lo más horroroso, no lo más simpático ni lo más agradable. ¿Sí? Entonces, le acabo de decir, porque en tanto el ser humano habla, ¿sí? No hay relación sexual, porque no se puede hacer de 2-1, porque la condición realmente para que sea un goce tiene que estar en relación a la castración. Y bueno, hay que poder llegar a eso, simplemente. Y sabemos que todo lo amoroso narcisista está situado en relación al ideal, ¿recuerdan Freud? Y entonces tiene que cumplir el otro, que en realidad en ese momento el semejante no existe. Existe, pero uno no termina de saber quién es y de tolerarlo, ¿verdad? Tiene como condición el hecho de que hablamos. En tanto hablamos, no hay nada de lo natural. Nada. Fíjense que todo lo pulsional está ligado al cuerpo, pero recuerden que la fórmula de la demanda, ¿no? Sujeto barrado en relación a la demanda, ¿sí? La fórmula de la demanda. Ay, me perdí. Perdón, ¿alguien me puede repetir lo que estaba diciendo? Se me fue. Estabas diciendo que en tanto hablamos no hay nada de natural, que lo Exactamente. pulsional se expresa en lo físico, en el cuerpo, Sí. y que el sujeto barrado en relación a la demanda, y La ahí demanda. te quedaste. ¿Qué quiere decir?
que el sujeto barrado en relación a la demanda es también la fórmula de la pulsión. Eso no quiere decir que no esté directamente en el cuerpo. Estrictamente, sin lenguaje no hay ninguna diferencia. Es muy fácil. Sin lenguaje no somos seres humanos. Punto. Pero el cuerpo también está modelado sobre el lenguaje. Eso uno lo sabe aún sin ser analista, ¿no? Para que un niño hable, para que un niño se vea, ahí en la constitución del narcisismo, el espejo, para que un niño haga control de esfínteres. Eso es todo es biológico. ¿Se dan cuenta de esta relación entre el cuerpo, la pulsión y el goce? Pero nada de esto funciona sin el lenguaje. Vamos a dejar acá, por ahora. ¿Puede ser? Quiero dejar un espacio a preguntas. Si hay, no me digan que no hay. Fuimos del narcisismo. Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es, o amar es un don que se otorga y se ama con la falta, y una vez que se ama con la falta, es posible tolerar la falta del otro, si uno tiene ganas, digamos, ya, si está noticiado ya de que, ¿sí? Podemos seguir si hay tiempo. Cuando se trata del amor narcisista, se trata de las imágenes. Lacan dice, Picasso, la cotorra de Picasso ama a Picasso, porque lo picaba en el saco, en el cuello, pero en realidad ama solo la vestimenta. Es como si fuéramos trajes caminando en el narcisismo. Y me parece que es así. Lo pone de ejemplo. Otra cosa es que el don de amor, el otro sea aceptado como es. Y uno pide lo mismo. No les voy a dar la posta de lo que hay que hacer, ¿eh? Solo hay, a mi entender, el análisis. A veces hay grandes amores que ven al otro, pero no es lo más común. Porque para ver al otro también hay que verse uno mismo. Esa es la condición. No había pensado en avanzar. Lacan lo llama a la relación del inconsciente, al goce femenino, la otra satisfacción. Una satisfacción provocada por la falta. El goce femenino, ¿sí? Por la relación al inconsciente. ¿Realmente no tienen preguntas? En general no doy clases de más de 40 minutos virtual. Me resulta muy, muy... ¿Entendieron todos? Soy maravillosa. Hola, Lilia. Hola. Sí. Hola, Lilia. ¿Dónde? No te veo. ¿Dónde estás? Sí, tiene imagen, porque estoy sin imagen. Ahora lo pongo porque estoy con mala señal. Ahora la pongo, no sé si me escuchas bien. ¿Vos te referís, Sí, ¿cómo te... entré tarde a la Repetime reunión? tu nombre. Cecilia Semino. Bueno, no importa, repetí. Cecilia. Simino. Cecilia, Semino. ok, dale. Entré tarde a la Dale. reunión. Esto que dijiste último de la otra satisfacción, que Lacan la llama el goce femenino provocado por esta falta, que la llama la otra satisfacción. De ahí que vos decís que puede haber un gozar
en el hombre femenino también, porque opera una Sí, falta como don de amor, porque, claro, porque opera la castración. opera la castración. Perdón, Ujú. no es que puede haber en el hombre. El devenir del análisis puede provocar Ajá. que goce del inconsciente y que ese goce, que no goce solo del pene. Bien. Que no se masturbe, digamos, como hablando de clamo, como que no sea solo un goce. Porque sabes que hoy en día se escucha, se ve mucho en las redes, muchísima gente que me imagino no tiene ni idea, yo tampoco, ¿no? Pero ya que estás con este tema del hombre narcisista, ¿no? Es como que Instagram, el hombre, la Pero tienen con ¿cómo el, es lo de la ópera? el ¿Qué hombre quiere decir narcisista. el hombre? Ah, bueno, el amor narcisista, si te topas con un narcisista, ¿no? Y describe a una persona media psicopática, que hace como que, esto es lo que se dice a nivel social en las redes, no sé, es como que hay una ola de Sí. hablar de la cuestión, que yo creo que esta ola, hablar respecto del hombre narcisista, tiene que ver como con algo más fino, ¿no? De esta diferencia que hay entre lo femenino y lo masculino en sí mismo, no en forma de género, ¿no? Pero porque las mujeres buscan que las amen. Sí, pero perdón, las mujeres suponés que no son narcisistas. No es casual que esto aparezca. Te voy a decir mi posición. Sí, No, sí. no tengo Instagram, así que no sé, pero está en lo social, esto quiero decir. Ujú. Pero voy a tener problemas, nos vamos a pelear. Este, No, no nos peleemos, no por con favor. vos, no Yo con te vos, no hablo con no, 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 por favor, es la humor lo que dice, nada diferencia, más. la diferencia. Hola, ¿cómo te va? No, me refería no solo con vos que me voy a pelear, nos vamos a pelear probablemente. Creo que esto está provocado por el auge de los feminismos. Ujú, Obviamente estoy a favor del aborto, todo, que la aceptación de lo trans, no tengo problema, pero hay un exceso medio loco. ujú. Esto es lo que pienso. Estoy de Y acuerdo. perdón, no somos blancas palomas, no se lo cuenten a nadie. A ver, la mujer Ujú, y el hombre son narcisistas, porque el narcisismo es lo que te constituye como yo. Por eso al comienzo yo hablé de las pasiones del yo ujú. y después de las pasiones que son fantasmáticas, como del ser. No somos el hombre narcisista y la mujer qué. Hay una Necesita, realidad. ¿Qué necesita? ¿no? La mujer necesita para constituir su yo, el narcisismo también. Obvio, Mm, obvio. Pero estamos en tiempos donde, uy, esto, mira, en el 36 Lacan habló de esto. ujú. En el 36, quizás en un librito chiquito que se llama, no me acuerdo. La familia, Intervención. la familia, una de las primeras cosas que él publicó. Y habla de la caída del lugar del padre en la cultura y lo que va a pasar. De Ya hecho, de hecho, de hecho, búsquenlo, es un chiquito, un librito chiquito. Es interesante de leer por el año en que lo escribió. De hecho, si no opera, esta es mi posición, cada cual tomará la que se le cante. La metáfora paterna tiene como condición que haya un orden de terceridad. Ahora, si ese orden de terceridad desaparece, ¿sí? Ujú, Cuando hablo del lugar del padre, hablo de la ley, sí, de un lugar de eso que no es el niño solo como falo de la madre. Porque ¿qué ujú. pasa cuando no opera eso? El niño completa a la madre,
estamos todos felices, solo que de amor ni hablar, de amor en el sentido de amar a una mujer, ¿sí? Bueno, Juanito le trajo muchos problemas estar al borde de eso, ¿no es ¿Perdón? cierto? Con la relación. El- Digo, por ahí me No vino te Juanito como una cosa. Juanito estuvo como muy al borde de completar esa situación, pero bueno, con un padre pero medio, ¿no? Flojo de papeles, pero superó la fobia, todo esto, ¿no? es cierto, pero No. Juanito, primero que estaba Ujú. en otro momento histórico, pero además Bien. este padre pidió ayuda. Uno lo puede ver de modo crítico, pero lo quería lo suficiente como para pedir ayuda. Ujú. Y sabemos, no es muy simpático, que si la madre no introduce al padre, no hay modo que entre. Ahora, estamos en tiempos donde es piola que esto caiga, pero yo me pregunto, piola es una ironía, ¿no? Que los patriarcas, es un patriarcal, cierto, nosotros, o sea, hay muchos lugares donde existe el padre como un amo, pero un padre no tiene por qué ser un amo. Ahora, no necesariamente tiene que ser un amo. A ver, es contra eso que se lucha, pero el tema es que se va de mambo, a mi entender. Porque si no, esto para hablarlo con analistas, ¿no? Si ese lugar tercero no está, entonces, con... yo lo único que quiero saber es esto, ¿con qué lo sustituyen? Porque hay analistas que están de acuerdo con la teoría de género. Yo no, Yo no. Yo tajantemente. ¿Qué quiere decir No, teoría de género? Creo que que vos, hay dos... perdón, vos Sí, decís que si a través de esta madre no hay digamos, no hay una madre que transmita algo del padre, digamos, ¿no? Si ella, ¿sí? Vos, porque y ella podría, no está en una posición respecto de la castración, a su vez, claro, porque podría no funcionar el padre, pero podría ser una concertista, estoy diciendo cualquier cosa, que algo más que ese hijo que la completa sea algo para claro, ella. O sea, las claro. fauces del Pero cocodrilo, las fauces del cocodrilo, la Analía. boca del cocodrilo, claro, pero esto es Pero, así, entonces piensen en estos tiempos, ujú. donde el patriarcado, yo me pregunté, hay un fenómeno que yo lo vivo en el consultorio, y voy a meterme en cosas sociales. Es muy común que, les cuento una anécdota de una paciente, la primera entrevista, 28, 29, 30. No me acuerdo por qué consultó en el origen, pero sí me acordó muy, muy fuertemente, que dice, yo estoy bien con mi novio, me gustaría tener un hijo, pero en realidad no sé para qué me apuro, si puedo tener un hijo a los 50 años. Esta es alguien que sí se plantea tener un hijo. En general, hablan con jóvenes, pero ustedes son jóvenes, perdón. Es cierto esta característica actual que es, no quieren tener hijos. ¿Lo han escuchado o estoy delirando? Sí, Los jóvenes de hoy en día no quieren tener hijos. Entonces tenemos por un... Gracias, me escriben, perdonen. Gracias, Marian, te leí. No quieren tener hijos y uno se pregunta por qué. ¿Sí? Por un lado está el tema de la caída del patriarcado, pero por otro lado mi lectura es social y no es muy simpática. Porque no se necesitan más manos, sobramos, porque está todo el desarrollo tecnológico. Ujú. No sé si se entiende. No es necesario que tengan tantos hijos, de hecho sobra gente. Sobra gente, no es que yo acuerdo aunque sobra gente, sino que en tanto y en cuanto no se lo necesiten para trabajar, sobran. Simplemente sobran.
viene un mundo, no sé lo que piensan ustedes de esto, pero bueno, hablo mucho, los escucho. Por eso es un viraje. Pero que sobra Sí, gente, ¿podrías desarrollar un en poquito eso, más la idea de que sobra ustedes que gente? pertenecen a esa generación. ¿Cómo? Sí. Eh, ¿Vieron? Sí. ¿Quién lo pidió? no, ¿Cecilia? No. ¿Quién me pidió? ¿Candela? No sé quién lo pidió. Bueno, le respondo a la persona que habló. Sobra gente significa que no se necesitan tantas manos para trabajar. Y si no se necesitan para trabajar y cada vez se va a necesitar menos, ¿sí? Sobran. Capitalismo es cruel, no es un chiste. Simplemente sobran. ¿Cuánta cantidad de refugiados, muertos de hambre? Simplemente es así. Entonces, creo que, fíjense que es casi contemporáneo, ¿no?, la aparición de los feminismos a esto que viene, ¿sí? Es como los feminismos estilo Sin Límite, no sé si entendés. La reivindicación loca, ¿sí? Los hombres son narcisistas, ¿y nosotros qué? ¿Sí? Es cierto que no voy a decir el hombre, perdón. La neurosis más común en hombres es la neurosis obsesiva. Nosotras somos más bien histéricas en el mejor de los casos, ¿no? ¿Qué quiere decir la neurosis obsesiva? No voy a hacer un análisis de la neurosis obsesiva. Está fundado en el yo. O sea que la cuestión yoica es mucho más fuerte en el hombre. Por eso, fíjense, el goce femenino tiene como condición la relación al inconsciente. claro. Claro, no es así para un hombre. No estoy haciendo una crítica, ni para uno ni para el otro, pero aparece un desarrollo velocísimo de la inteligencia artificial, de los robots. Cuando digo que va a sobrar gente, que ya sobra en realidad, pero que no es necesario que nazcan más, es simplemente, díganme ustedes no, bueno, lo que bien, bueno, pero yo me salgo. ¿Sabes qué? Yo creo que eso es una elaboración posterior, ¿no? Porque me da la sensación, por lo que escucho Bueno, en el consultorio, es más, no quieren perder el lugar, digamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algo de esto, ¿no? Digamos, podríamos hablar de la, a ver, de la pérdida de este lugar de hijo o de no ponerse al frente de, ¿sí? Esto de la paternidad, de dejar, digamos, de pasar a otro tipo de compromiso, ¿no? Digamos, ¿no? Como esto no vos tengo, decís, el narcisismo, seguro, claro. Y yo no sé, pero yo no porque algo escucho de la tanto la mujer, elucubración posterior, que es un justificativo, pareciera, ¿no? Puesto en o lo feminista o esto, ¿no? Yo creo que parte de otra cuestión que es pérdida de lugares y no sale de ese autoerotismo, podríamos decir. yo creo que ahí, para hablar en serio, habría que hablar caso por caso. Yo estoy Sí, sí, hablando pero solo en lo social. es lo que, digamos, me da la Vos sensación, escuchás, no lo escucho digamos, tan elaborado como algo tan social y lo preocupación es, por ese lado. Sí, 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 pero lo digo, es, no lo escucho, pero eso no, digamos. ellos no se dan cuenta. Ah, ok, ok. Obvio, Ah, obvio. Si hay la caída del lugar del padre, claro, vos decís si que hay es solapado, claro, claro, es encubierto ese pensamiento. está como
promovido en lo social. Y además hay una característica, hay algo muy fuerte. Estamos en la era del desarrollo de la ciencia, acordamos todos en eso. La ciencia. Sí, sí. Bueno, Sí, y justo, perdón, hola. termino algo, un segundito, déjame terminar el tema este. Eso hace que sea posible tener un hijo sin relación sexual en serio, no que no se escribe, sin un hombre. Sin un hombre, claro. Exactamente. No es ningún chiste, porque la ciencia te lo provoca. Si podés, te pueden poner inseminar, como se dice. Nosotros no registramos la fuerza que tiene eso. Te otorgan la posibilidad de sacarte de encima los tipos estos, que son todos narcisistas, pero a la vez, tampoco hay deseo de hijo, porque hay tiempo. Ahí está, eso es lo que decía, no hay deseo de hijo. Pero, no, pero ahí ya es caso por caso, pero cuando Sí, están pero pareciera que fuese algo de la época, ¿no? Digamos. es de la época, eso es lo que estoy planteando, que es de la época, pero no porque habría que satisfacer a los padres, sino que no importa. Pero además, no importa, es como, el tema que yo dije de lo social es, ¿cómo imaginan el futuro? Es imposible imaginarlo, por lo menos para mí, ¿sí? No puedo. Pero no tengo dudas, y supongo que ustedes también lo habrán pensado, que vamos a tener enfermeras robots, en China ya hay, vamos a tener médicos robots o inteligencias artificiales, porque hay un pasaje en la medicina, por ejemplo, dicho por médicos, no, que piensan a veces, digo, Sí, ¿no? totalmente. Van a matarse. Cuando digo piensan, es que se detienen a pensar hacia dónde va toda la movida. La movida va hacia que todo es estadístico, ¿no? Esto lo saben. Yo tengo en este momento un paciente de 29 años que la madre fue internada de urgencia por cáncer. Y los médicos le dijeron, tiene 2 o 3 meses de vida, el clínico. Cuando lo vio el oncólogo, no tenía lo que se suponía y todavía no se sabe bien lo que tiene. Esto es un modelo yanqui. Porque es un modelo yanqui, porque temen los juicios. Pero no es nuestro eso. Es como... Y además lo que dicen es, estadísticamente, esta es la locura tremenda. Estadísticamente está demostrado que alguien que tiene X cosa, el 80% se muere. Y es tan ridículo, porque alcanza con que seas el 1 de los que no se mueren. Bueno, más o menos se entienden por dónde va mi modo de pensar. Yo creo, por eso digo que el amor está devaluado. Simplemente. Porque esta pelea, que es algo que lleva una pelea entre hombres y mujeres, y además es raro. Yo siempre digo esto, es mi opinión, que estamos en el final de una era. ¿Vieron como el pasaje del Renacimiento? Bueno, no, de la Edad Media al Renacimiento. Solo que lo que me parece que es al revés. No vamos de la Edad Media al Renacimiento, vamos del Renacimiento a la Edad Media. Es raro. Bueno, ¿hay algo en particular que les gustaría que charlemos la vez que viene? Hola, Hola, aquí. sí. ¿Qué tal, Analía? Sí, Vos sabés bien. que me quedo pensando en esto de la conferencia de hoy, el tema del amor narcisista, la no aceptación y lo que esto de la época actual, y me viene a la mente el libro Un Mundo Feliz para pensar todas estas conceptualizaciones. No sé si te lo dejo ¿Todos lo abierto. leyeron?
pero me vino, en esta conferencia de hoy, me viene mucho todo esta obra, así que la dejo ahí abierta, porque me resonó mucho de esto. No, pero comentá, no sé si todos lo leyeron, es Aldous Huxley, pero comentá de qué se trata. De verdad, Es una por novela favor. yo la leí hace muchos años, es de ciencia ficción, y a mí me vino hoy en relación con lo que vos planteás, de estas dos formas de amor, ¿no? Lo podríamos pensar, si lo analizaríamos desde el amor narcisista, la no aceptación de la diferencia. Es una sociedad donde la presencia es del imperativo del goce, no hay posibilidad que no sea algo de vivir feliz, entonces hay toda una forma, inclusive Están como todos medicados, totalmente, todos aparece, medicados. bueno, las nuevas tecnologías en torno a la maternidad y la paternidad. Me vino Ah, no todas me estas acuerdo cosas. de eso, no me acuerdo de ¿Te eso. acuerdas que ¿Cómo se era? engendraban en probeta? Cómo engendraban, digo, me vino mucho de estas conceptualizaciones, de esa obra de 1930 y pico, ¿no? Y estamos al 2023. Wow. Sí, sí, muy Bueno, precursor, sí. además hay quien, eso me produce siempre admiración, pero mucha. Hay quien lee en anticipación la época, ¿no? Bueno, es lo que hizo Lacan, que no es un escritor, bueno, en el sentido. En el 36, cuando dijo la caída de la función del padre en la familia, es gravísimo. Y se dio cuenta ahí. Pero hay otros que se dieron cuenta, bueno, los escritores en general se dan cuenta, ¿no? Sí, es un mundo perfecto y automatizado. Bueno, van a tener que decir qué les gustaría que hablemos. Yo hago propuestas. Si usted, no, vamos a seguir con este tema, ¿no? ¿Les interesa que trabajemos las fórmulas de la sexuación, todo eso? Van a tener que contestar todo. O sea, no, porque ahí hay algo que a mí me interesa mucho, Ujú. que es el lugar del padre, y sobre todo, yo bromeo siempre porque pienso que si alguien me pregunta, ¿qué es el psicoanálisis? Es la lógica del no todo, porque toda completud es narcisista, Ujú. imaginaria y narcisista. Claro, claro. Bueno, Bien, por ahí y podemos hacer, Analía, podemos trabajar un texto mientras tanto, vos necesitas, ¿no? yo voy a Sí, trabajar en parte, yo, sí, sí, con sí. Seminario 20. ¿Cuál? El seminario 20, Aún, Ancor, Ancor, bárbaro. Ancor. Eh, Bien, ¿Qué les bárbaro. parece? Podemos tomar otras cosas también. Si lo tienen, tráiganlo. Yo no pensé, tráiganlo. Yo no pensaba leer exactamente, pero podemos trabajar algo que me parece interesante. Sobre todo el tema del no todo. Para el psicoanálisis no hay totalidad. La totalidad es narcisista y fantasmática, cuando no es solo imaginaria. Ujú. ¿Qué les parece? Me encanta. Y algo, imaginen qué otra cosa les gustaría dentro del tema, obviamente, ¿no? Si no, agrego yo, qué interesante el saber y la verdad, por ejemplo. Ujú. El tema del saber y el tema de la verdad, el tema de... Nada, más o menos por ese lado creo que voy a ir. Bueno, nos Ah, despedimos. ay, muy lindo, me encanta. Me encanta tu manera de transmitir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Se fueron un Mm, montón, ¿eh? No, Muchas gracias. Muchas gracias, Analía, y gracias a todos. sí, gracias a todos. Seguiremos charlando. El que tenga el seminario que lo traiga. Sí, Ok. y podríamos hablar, perdón, yo soy la licenciada Noemí Saavedra. ¿Qué ¿Podríamos tal? hablar un poco de cómo trataríamos a un narcisista? No hay El ninguno que... tratamiento, me refiero a el tratamiento, ¿no? ¿Puede Pero esa entrar no en, es la puede única entrar en característica. tratamiento un narcisista?
¿Nosotros qué somos? ¿Mm? Antes de entrar al análisis. ¿Cómo? Mami. Antes de entrar al análisis, ¿nosotros qué somos? Antes de entrar a análisis, por supuesto. O por ahí tiene, esto ya va para cada uno. No sé cuál es el lugar de la metáfora paterna para cada uno. ¿Qué síntomas tiene? Pero el narcisismo, a ver, todos. No me contestes mal. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, ¿Qué te crees? A ver, porque yo, ¿no? Vamos, que Porque se es aplaque. totalmente refractario al tratamiento, generalmente. No, depende la. No, yo, miren, si hay algo que yo odio son las generalizaciones, perdóname a mí. Porque en realidad. Bueno, por supuesto, no todos. Subjetiva. Eso no hay refractario al tratamiento. María de los Ángeles me pidió el tiempo del sujeto. Volvelo a repetir, Ángeles. El tiempo del sujeto, el tiempo del capitalismo relacionado a este tema, dice María de los Ángeles. Está bueno. Es más, hay cosas que hablamos acá. Te decía, no creo que se puede enunciar, ¿sí? Que son refractarios, porque todos padecemos de eso. Entonces es caso por caso, porque es la posición de cada uno. Si es por refractario, bueno, perdón, la Como que se psicosis. niegan, ¿no? Me refiero más, a lo mejor me equivoco en el empleo del significado, del vocabulario, ¿no? Pero como que se niegan al tratamiento. Me parece que, A ver, perdón, salí y no sé volver. Laura, ¿me decís cómo vuelvo? Apagaste la cámara, así que tendrías que tocar. No, me fui de la imagen, me fui directamente. Acá Ahí está. estás, ahí estás. Estás pensando en experiencias personales de tu vista, ¿no? Por Sí, ejemplo, estoy pensando en un caso. bueno, ¿qué pasaba en el caso? ¿Mm? ¿Qué Sí, pasaba? ¿Cuál es tu experiencia? bueno, es una persona, un joven, un hombre, que justamente tiene la modalidad que describiste recién. Las ¿Cuál? contestaciones, ¿eh? Es que todo lo sabe, que todo se puede, el todopoderoso, ¿Qué el edad tiene? todopoderoso. ¿Mm? ¿Pero qué edad tiene? Bueno, ya es un hombre de casi 48, 49 años. ¿Por qué consulta? Él no consulta, justamente le piden, le piden la familia, no yo, le piden que consulte, pero no porque él lo sabe todo y que todos son pavadas. Dentro de la Ahora, psicología. Niega, es decir, es un negador absoluto. pero nadie, ¿Cómo? me parece que nadie tiene que ser mandado a análisis. Claro, Porque por solo supuesto. la condición de que alguien pida análisis es que voy a decir molestia, por no decir el sufrimiento, la angustia, sea propia. Exacto. Con lo No, cual, no, justamente a la familia ya se lo dije, por favor, no insistan, no es lo que hay que hacer. el Señor tiene un ¿Sí? yo fuerte, por lo visto. Sí, 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 Bueno, sí. les agradezco mucho Bueno, gracias y a vos, Analia. nos vemos Nos La semana que vemos viene. entonces. La semana que viene. el viernes. Hasta luego, chicos. Gracias. Perdón.